Paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento que hoy han tomado la decisión de acompañarnos en este podcast que es católico con esa esencia franciscana que mientras nos encontramos con Francisco, nos encontramos con Dios. Bueno, el día de hoy tenemos un programa sumamente especial porque como han visto el calendario, ya sí, así es, ¿verdad? El día de hoy, bueno, el momento que ustedes ven este episodio, el día que se estrena este episodio, sería el 3 de octubre, lo que significa que es el tránsito de San Francisco y mañana, el 4 de octubre, sería propiamente las fiestas de San Francisco de Asís. Y obviamente para eso, ¿cómo no? Vamos a hablar de San Francisco, obviamente. Tenemos un episodio dedicado a San Francisco y que ojalá podemos aprender de él. Como ya vieron ustedes en el título del episodio, vamos a estar hablando sobre Francisco, Evangelio vivo. Él fue Evangelio vivo, un imitador de Cristo excepcional, pero eso es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? No voy a decir más porque sería dar spoilers. Para eso tenemos a un invitado muy especial que hoy nos acompaña para hablar sobre San Francisco como un Evangelio vivo, ¿verdad? Que, bueno, es un fraile franciscano, es René Flores, que nos acompaña desde El Salvador y es de los frailes menores, los observantes, pero mejor voy a dejar que él se presente. Bueno, Fray, ¿cómo estás? Hola, Un bienvenido. saludo, Malcolm. Gracias por la invitación. He escuchado podcast. El último es bueno que lo volvió a compartir Fray Anselmo, con quien hemos hecho equipo de trabajo muchas veces. Así que gracias por esta invitación en familia franciscana centroamericana. Mm. Eso no, más bien gracias a usted por aceptar la invitación, porque la verdad es que es bueno, ¿verdad? Tener a ustedes que nos acompañe y que compartan su conocimiento, ¿verdad? Sobre San Francisco, ¿verdad? ¿Quién es mejor que ustedes, frailes, ¿verdad? Que prácticamente ustedes se encontraron inspirados del Padre Seráfico y obviamente vienen a compartir eso, ¿verdad? Entonces, se verá muy agradecido que hayas aceptado la invitación. Y aquí estamos. Bueno, ya dijiste que nací en El Salvador. Ujú. eh, Me llamo René Arturo Flores. Soy de la marca OFM, si nos han puesto, ¿verdad? Somos tres, cuatro con Thor, y pues un papa decidió en 1518 que fuéramos así, que creo que nunca en estos momentos estuviéramos celebrando 800 años de no hablarnos entre conventuales, capuchinos y nosotros. Es Mm, creo que uno de los malos testimonios que hemos tenido en la historia. Y ahí vamos, superando y aprendiendo de esta espiritualidad que nos da para más. ujú. Aquí vivo en la parroquia de La Palma, es el norte de del Salvador, y aquí los frailes han estado por más de 60 años sirviendo, y me he incorporado y presto servicios en el área de Cotapí y la formación para los frailes que están en procesos formativos con nosotros también. Así que es un gusto encontrarnos. Soy hermano laico, ¿no? ¿Sí? Que los cuales servimos desde los ministerios. En el caso mío de la pedagogía, que he estado 19 años en colegios educativos, y esa ha sido parte del servicio. Y en la parte de acompañamiento y formación a agentes de pastoral y la familia franciscana, que es nuestra pasión principal. Perfecto. Sí, más bien gracias por compartir, ¿verdad? Un poco sobre vos para que así la gente te conozca, ¿verdad? Y obviamente habrá los de El Salvador que obviamente están acompañándonos y están viendo y están diciendo, eso, Fray. Así es, Sí, uno se emociona, ¿verdad? Cuando sí, uno ve un fraile que conoce, uno dice, ah, yo lo conozco. cierto. Muy bien. Fray, bueno, no sé si gusta, bueno, entremos en materia. Entonces Muy comenzamos bien. a hablar sobre San Francisco de Asís. Más bien, el tema de hoy, como ahora mencioné, ¿verdad? Es Francisco de Evangelio vivo. Voy a ser muy sincero, a mí me llamó mucho la atención cuando, pero yo es que mi caminar franciscano comenzó en la Jufra. Y me recuerdo Ujú. incluso hay una canción que fue la primera canción que me aprendí de San Francisco que se llama de hecho Francisco de Evangelio Vivo.
Y a mí me llamó mucho la atención, como te digo, fue la primera canción que aprendí y me llamó mucho la atención el hecho de cómo él vivía el evangelio, ¿verdad? Entonces, tal vez algo que yo quisiera comenzar así, una pregunta muy general, pero yo creo que muy válido. Para usted, ¿qué significa el hecho que San Francisco es llamado evangelio vivo? Bueno, creo que está muy bien atinado. Este canto es inspirador, sigue siendo. Yo tenía, ¿qué? 19 años cuando lo escuché. Hoy tengo 59, así que ya hace rato que nos inspiró ese canto. Sigue siendo válido porque ese fue el meollo que movió a Francisco a la propuesta novedosa de su tiempo. Mm, Porque ujú. hoy en día nos dice, ¿cuál es el carisma? Vivir el evangelio. Pues bueno, ya no dijiste nada, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en Francisco, al irlo siguiendo, sí encontramos que el evangelio le dio la pauta para todo el proceso que va a hacer. Y en ese sentido, qué decir, si todos los que estamos escuchando, ¿verdad? Y en estos días de la fiesta de él, la sabemos que todo inició en él, o sea, en aquel chico comerciante, hijo de un comerciante de telas que en ese momento estaba en el boom. Es una empresa muy fuerte. eh, en estos momentos sería un empresario importante de telas a nivel nacional en Ujú, cualquiera de los países. Ese es el nivel que, porque así se está ubicado bien, según los historiadores, en el momento comercial. Y toda Europa en el siglo XII y XIII está en puntos de cambio muy fuertes, ¿verdad? mm, Y el feudalismo se está debilitando, casi ya no está. Está surgiendo estas nuevas relaciones de comercio que se dan en las ciudades, ya no en el campo como el feudalismo, que es un sistema como de una finca, ¿va? Y todavía conocemos las fincas, que hay uno que lleva a la producción y todos los demás trabajan para esa producción, como lo del café, que es lo que más se parecería hoy al, al sistema feudal. El ujú. comercio se empieza a mover, a intercambiarse y ya la moneda se está moviendo, por eso después será Francisco una actitud ante el dinero, porque ya la moneda hace que las cosas valgan o no valgan, algo que no sucedía unos 50 años atrás. Entonces, Claro. Francisco es hijo de este movimiento económico, cambios sociales, por tanto, políticos también, porque la comuna, que es la que organiza hoy la vida, en ese momento es la que empieza a organizar la vida, y en eso está muy metido el papá y por tanto Francisco, que es el hijo mayor. Entonces, él tendría que, seguro se apasionó, le gustó mucho. Las geografías hablan más de Celano y los tres compañeros hablan más de cómo él era de fiesta, de jerga, era afable, era agradable, pero Ajá, también era cierto. comerciante, porque cuando él va a entregar aquellas telas y las tira a los pobres, porque él manejaba todo el sistema de comercio, sabía cuánto costaba, lo que estaba haciendo Mm. y el golpe que le iba a dar al corazón económico de su padre. Entonces, todo eso se está dando y él es testigo porque se involucra en las revueltas de Asís, en la primera cuando sacan a los nobles de Asís. Ya Francisco tenía 16, 15 años, entonces él está participando en los cambios, en las revueltas, Sí, en las transformaciones sociopolíticas y por eso quizás después va a aspirar a ser caballero porque sabe que aunque sea comerciante y tenga ya la moneda en sus manos y sea importante en la comuna, no es noble, no es de la categoría que él en su ambición quisiera ser. eso le daba como Eso, valor para él. sí, porque en su inquietud, como vemos la descripción que hacen, y él era inquieto.
Y bueno, por Ujú. eso es la propuesta que estamos hoy teniendo de espiritualidad, porque lo que Claro. fue Francisco en todas sus inquietudes, ambiciones, sueños, apasionado, afable, simpático, abierto, esa es la misma propuesta que va a llevar para el seguimiento de Jesús. Mm. No cambia, ¿verdad? No cambiamos en realidad. Vamos con el mismo equipaje. Lo único que hoy lo ocupamos para otra cosa. San Francisco, su equipaje lo dejó ocupar para la ambición de ser caballero y por eso escuchó aquella voz. Ahí empezó todo, escuchando una voz. ¿A quién quiere servir? Y eso, el señor o el siervo. Esa es una propuesta feudal, ¿verdad? Él lo entendía muy bien. El Ajá. señor es el señor feudal y el siervo son todos los que están. No, yo quiero servir al señor feudal, no al siervo. Dijo, esto sigue la propuesta ambiciosa de Francisco. Entonces ahí empieza a plantearse que él no está sirviendo al Señor, que no es muy claro todavía, porque hay que tener presente que Francisco no viene de una familia religiosa católica, es católico, porque Ujú. nadie se escapaba de eso, menos Cierto, En Italia. cierto. Pero no es como, si ya me adelanto diciendo, como Clara, que sí era una familia católica practicante, la madre era una diríamos hoy, de las que mueve fundaciones de caridad, eso era la madre de Clara en este momento, Ujú. y Francisco no. Francisco fue a la iglesia a aprender un poco el latín, algo de gramática, algo de lógica y a persignarse, como mandan los niños a las parroquias a ver si los componen las parroquias, ¿verdad? Y no los papás y mamás. Entonces llegan al catecismo, por eso. Pero Francisco, ¿qué señor? ¿Quién señor? ¿Quién es más que un señor feudal? Más que el dinero, más que mi padre que domina el comercio en este momento. Esas preguntas tuvieron que haber estado. Ujú. Y creo que al estar ahí esas inquietudes, comenzó esa búsqueda. Y hay que tener presente que antes de esta pregunta, que es en la batalla de Colestrada, está la de Spoleto, donde él estuvo un año preso, Ujú. ¿verdad? También. Y eso de estar preso se le movió todo. O sea, él perdió privilegios, al año logró negociar el padre para sacarlo, porque una negociación económica y política la que hizo para que le entregaran a su hijo. Y las geografías pues ponen que él mantuvo la alegría, que leía pedacitos del Evangelio. Lo que sí es cierto es que haberse mantenido con entusiasmo. Sin embargo, dicen los geógrafos que sale enfermo. Él no va a salir enfermo de mazmorras, era. Y hoy las cárceles afectan porque no hay un sistema total de derechos humanos y de sanidad, Ujú. pero en ese momento más. Francisco fue marcado por el dolor, la enfermedad y la debilidad en ese año de cárcel. Y ahí se Mm. preguntó otro montón de cosas. Y entre esas hay autores que han desarrollado que dicen del Francisco violento al Francisco pacífico. Muy bien dicho, porque esta ruta es de violencia. Mm. Esta ruta no fue de que él agarró, ya vemos las películas, nos recrean muy bien hoy cómo eran esos enfrentamientos con esas espadas, esas hachas, todo lo que era cortopunzante, diríamos, era Claro, fuerte y Francisco sí. en eso totalmente. Y él quería ser caballero y la mediación era la violencia. No era el ponerse solo el traje, que es el que va a dejar él y el caballo, que es el símbolo valioso que cuando se viene de regreso de ahí de Colestrada, todo ese caminito que va a hacer en Espoleto, viene caminando apagado, preguntándose qué será, quién es ese señor, cuál es mi rumbo hoy, no sé cuántas más preguntas surgieron en él que todavía no se responden como un catecismo, ¿eh? Nosotros lo decimos rápido, el proceso vocacional, no fue tan fácil. Llega enfermo, lo recibe la madre, es la que los agiógrafos recuerdan que más lo atiende a él. Ujú. Sí, o sea, es una situación totalmente diferente a lo que uno ha vivido hasta el momento.
Él ha vivido muchos momentos fuertes en su vida que, como decís vos, la ha puesto a él como a pensar, a cuestionarse esa voz, a qué se refería, ¿verdad? Al amo, al siervo, a quién debo servir. Obviamente él sabía la respuesta, pero quedó con eso de que es el siervo, ¿cómo se llama? El amo, ¿verdad? Hay que servirle. Entonces, pero ¿por qué sirve al siervo, ¿verdad? Y obviamente se queda, yo me imagino, de ahí se queda pensando, porque raro, y yo sé que contesté bien la pregunta. Entonces, ¿quién es ese amo? Entonces, ¿por qué contesté mal? Como decís vos, inicia esa búsqueda. De respuestas y Dios poco a poco le va dando, ¿verdad? Esas respuestas al caminar de su vida, ¿verdad? Poco a poco hasta por fin le cae, como dirían, le cayó la peseta, le cayó por lo menos eso, ¿verdad? Ya cayó en razón. Sí, es razón, como hay que tenerlo presente, no fácilmente. No fue a un retiro donde le Ajá, predicaron exacto. y eso le fue moviendo el Sería corazoncito. más fácil. Esa es una ruta que hoy tenemos en la Sí. actualidad de proponer el querigma, el anuncio de Jesús. Ujú, Pero en él no, él eran preguntas que no encontraba respuesta, y esto decirlo rápido así, pero es importante, en la Iglesia Católica de ese momento. ujú, Por eso, como iniciaste, ¿es válido decir que Francisco es el Evangelio el que lo mueve? ¿Evangelio viviente? Pues sí, pero ¿cómo lo teje? Después de estar, sabemos, esos momentos que ya cuando regresa, ya no es igual, ya no va a las fiestas. O sea, hay algo en él que cambió. Entonces los agiógrafos dicen que le preguntaron a los amigos, oye, ¿te enamoraste? ¿Quién es tu nueva chica? ¿Y por qué no quieres hoy venir? ¿Te regaña? ¿Te vas a casar? Porque ese era el otro ajá, procedimiento. Él ya tenía que estar casado. ujú, Entonces, bueno, ¿qué pasó? O sea, que hoy sí te pegó la cosa, pues. ¿Qué has decidido? Eran muchas preguntas también de sus compañeros, de todos los que festejaba, y él anda ahí. Y uno de los espacios donde Francisco va a pasar mucho tiempo, desde entonces hasta su muerte, son los bosques, que nosotros no lo vemos tan detenidamente. Francisco va a vivir muchas horas en bosques. ujú, Desde este momento se escondía, es que no hay casas de retiro, hay que caer, nosotros que rápido decimos, ay, él iba a orar y yo me lo imagino en una capilla, en una casa de retiro, por favor, no hay. Y empieza los bosques, ujú, las cuevas, por eso lo de los eremitorios luego que él va a proponer, a esconderse, a estar ahí, esos lugares tranquilos. Y va a encontrar fuera de Asís, y eso es importante, fuera de los muros, y ahí ya no tenía protección, aquellas ermitas pequeñas. A él lo ubican en 4 ermitas alrededor de Asís. San Damián, ajá, mm, San Lázaro, que está una dedicada a los leprosos, la de la Porciúncula y otra pequeña que hoy, que ambas, Santo Lázaro y esta, no están en la actualidad. Pero las que se conservan donde él estuvo pequeñitas es la Porciúncula, que será su amor, y ujú, San Damián, donde él va a encontrarse, que lo sabemos, con aquel crucifijo, que ahí va a ser, ahí sí hablamos de una experiencia directa con Jesús, porque entró a la ermita, pero los mm, espacios no eran solo ermitas, y estas ermitas eran que estaban cayendo. ¿Cómo es la ujú. Está frase? en ruinas. Francisco repara mi iglesia que está en ruina. Otra Ujú, voz, vuelve a escuchar voz. Y eso él le recrea, entonces ya va tejiendo quién es aquel señor posiblemente, pero en ruinas, y él empieza a arreglarla. No es que empezó a hacer teología ahí, o un tratado de espiritualidad y se fue a un lugar. No, empezó a arreglarla, él era práctico. Me pide arreglar, y como ya estaba en la dinámica de cambio, y él siempre emprendedor, como viene de ser un emprendedor, y claro. empieza toda esa revuelta, todo eso que se le movía, se iba a la casa. Por eso la pintura
que está de Francisco en el fresco de, allá en Asís, ¿cómo se llama el pintor? Eh, de estos frescos que conocemos más antiguos, de Giotto. Choto, sí, Giotto, él va a poner la mitad de Francisco está bien vestido de rojo y la otra mitad en ruinas donde está el San Damián. cierto. Entonces, ese juego es porque él está todavía comerciante. Él está en aquello, pero está en la otra búsqueda. Ujú. Y empieza a encontrarse con los pobres fuera de decir, es que le han de decir un montón de cosas porque salía de los muros. Salir de los muros era salir con espada porque te podían asaltar, Era robar y peligroso. todo. Ujú. También porque así son los prejuicios clasistas. ¿Va? Uno dice, hay barrios peligrosos y cuando los franciscanos nosotros hemos tenido tantas experiencias, ¿verdad? De ir a tantos lugares y te das cuenta que si sos hermano, el otro es hermano. Ujú. Entonces, eso era que tenías que ir preparado. Y Francisco ahí andaba. Claro. En esta ermita hoy la porciúncula es un monumental, cosa enorme, que cuesta hallar a Francisco ahí, si no estuviera la porciúncula bellamente dentro. Ujú. Pero lo que era esa porciunculita pequeña, allá a un lado, después San Damián, que es chiquito, es más grandecito, pero allí es su aventura, su loquera, ahí se encuentra con el leproso, él lo va a describir en el testamento. El Señor lo llevó, lo condujo. Ahí ya hay una lectura de fe, pero ya es el testamento. Él está muriendo. Ujú. Es el Correcto. tránsito lo que hoy estamos, el tres cabal estamos celebrando. Pero en este momento fue que se le movió todo, el cuerpo y alma. Logró encontrarse con el leproso, lo que él detestaba, se cambia y toca su cuerpo. Y Francisco es una persona que va a hablar siempre de su cuerpo, aunque en la época estaba despreciado el cuerpo, no se valoraba en lo teológico, casi como hoy de repente alguien dice el cuerpo no sirve para lo espiritual, ¿verdad? Esas ideas equivocadas que tenemos. Pero Francisco dice que le movió el alma y el cuerpo, todo se le cambió con ese abrazo del leproso, con ese encuentro, con esas miradas. Y ahí empezó a unir el leproso, de seguro, el Cristo de San Damián, la ermita, los pobres alrededor. Y aparece otro personaje de seguro que lo va a decir después en la admonición primera, lo va a decir en la carta a todos los fieles, que es los sacerdotes, que lo van a empezar a guiar. Que él Ah, conocía los correcto. canónicos de adentro de Asís, pero el de afuera eran los sacerdotes pobres, porque hay que tener presente que estaba la casta sacerdotal de adentro de dinero y la casta pobre de los que vivían en las orillas. Y él dice, en la admonición, dice, y yo me encuentro con un ángel o un sacerdote pobrecito, dice, yo le beso las manos al sacerdote, porque me Ujú. trae a Cristo, me lo hace que yo lo reciba. Eso no es pobrecito, no es metáfora, es que él vivía con sacerdotes pobres. En las ermitas de San Damián, en la porciúncula, quien atendía eso eran sacerdotes pobres, no eran los de los canónicos de San Jorge, de la catedral de Asís, no Ujú. era Guido, que un obispo que va a ser amigo de él, no eran esos. Y sus primeros encuentros son en la periferia y afuera. Y eso le va Ujú. cambiando, le va moviendo, ahí hay revuelta porque le confronta su forma de vivir, su Ujú. manera de burgués, de comerciante. Entonces, hay una confrontación, volvemos al cuerpo fuerte. O sea, él come bien los tres tiempos y está todos los pobres que no están comiendo. Ujú. Está una Ujú. iglesia en ruinas y su casa está bien, que esto es lo que hace muy bien Giotto en su pintura. Y todo va armándose y en él se está moviendo y los bosques y el silencio empiezan a ser amigos de Francisco. Las Ujú. criaturas, la película Hermano Sol y Hermana Luna la quemaría yo porque ha hecho la mala propaganda de que Francisco y Clara fueron novios. Eso es Ah, no, no, absurdísimo. no, sí, no, Absurdísimo porque no, esa no, película absurda lo hizo, no, 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 hay pero que tiene pasarse otras así, no. escenas. Tiene otras escenas como la de cuando él está enfermo y de repente sale al techo a seguir a aquella mariposa, oyendo los pajaritos. Era así, Ajá. porque el silencio le empieza a hablar. Deja hacer la bulla del relajo de Francisco, que no está nada mal lo de la fiesta,
Lo que pasa es que él empieza a orientar sus sentires en otro lado. Su Y eso, atención. su atención, muy Sí, bien. ujú, ¿Dónde me sí, enfoco? ¿Verdad? Decimos, ¿dónde pongo sí, mi centro? Entonces claro. empieza a moverse, empieza la búsqueda. Y bueno, el momento realmente que hay que decirlo, radical, es el despojo de la ropa. Ese sí, es el relajo que va a armar en la plaza, es de primera. Eso es impactante realmente, porque yo no creo que yo soy capaz de hacer eso. No, De y esa te manera, imaginas, no. decir que allá en la plaza de la Nuestra Señora de Los Ángeles, es en Cartago, ¿no? En Cartago, sí, sí, ¡Guau! sí. Dígale ahí, después, porque era, oye, estaba el obispo, estaba el juez a un lado y todo el pueblo que era un espectáculo, porque el hijo de Pedro Bernardone, el señor de La Plata, se estaba desnudando y diciéndole, ya no sé, ya no estoy con vos, papá. Sí. No, no, es profundo, ¿eh? A ese le debemos reflexión y camino espiritual en estos momentos. Nos da para mucho más porque es la renuncia del sistema capitalista que está llevando el padre en el comercio. O sea, él está renunciando a un estatus, a una clase social y se despoja, por eso el despojo, de ropa y se lo da al padre. El padre no hay odio, no es tema de eso, es tema del despojo. Ujú. Por eso después él usará en la regla el sin propio. Sin propio, ¿cierto? Esa es Que su alguna gente frase, lo confunde con simplemente la palabra pobreza, pero no es pobreza como tal, es no tener propio las cosas, ¿verdad? que él lo sabía muy Algo, bien, exacto. ujú, Él venía de tener lo propio, de tener moneda, de de tener tener, sí, categoría, de ser alguien pertenencias. Ujú, importante, pertenencia, o sea, apegado no al dinero. Lo siguiente, o sea, él era de materialista. Entonces, ujú. todo eso lo vive en ese despojo fue el momento radical, ya se encontró con el leproso, según la secuencia que dan los hagiógrafos, todo esto entre 1205 al 1208 se mueven en todo esto, es, son días, son años. Bueno, antes de esto fue porque estuvo preso, ¿verdad? El papá lo quiso esconder, la madre lo Ah, libera. cierto. Todas esos son momentos trascendentes, o sea, pensemos en nuestras familias que yo quiero hacer ruptura porque quiero un proyecto nuevo. Eso es lo que no es entendido. Porque, Ujú. y ahí es donde volvemos a la pregunta del evangelio, que todavía no ha llegado. Y el punto es, ¿por qué? Sí. ¿Por qué por qué esta búsqueda, Francisco? Te pudiste haber ido a los canónicos y a ponerte a rezar con ellos, a ponerte adentro de la catedral y quedabas muy bien. Y están así que en el despojo lo agarra el obispo Guido y lo reviste con su manto que andaban en esa época los obispos Ujú, y lo trae. Pero él va a decir, hoy puedo decir, Padre mío que estás en los cielos. No dijo, hoy me agarro, me voy a la iglesia. Hoy me voy a la catedral, aunque después de ese momento los arqueólogos lo ubican que va un tiempo al monasterio de los benedictinos cerca, pero unos días, porque ¿quién? Curioso, no se fue con el obispo lo acogió, pero él no se va con el obispo, no comienza una vida de seminarista, diríamos hoy, no una vida de proceso para ser canónico, que eso le tocaba, si no, él tenía que ser monje e irse a los monasterios. Y por ujú. eso pasó un tiempo en el monasterio, ahí estuvo sirviendo según los hagiógrafos y ya. Pero lo seguimos, los hagiógrafos lo vuelven a ubicar en los caminos, ya predicando, ya hablando. Y Ujú, en eso correcto. le entró el ser eremita. Claro, porque él había pasado mucho tiempo en los bosques en silencio, Ujú, en cueva, entonces lo eremítico le atraía, ese era el modelo que había, ¿verdad? Ser eremita. Entonces, diríamos hoy, punto importante de la espiritualidad franciscana son los bosques, es el silencio, es el encuentro consigo mismo en el misterio de estar apartado. ¿Dónde? Nosotros vamos a casa de retiro, está bien, pero el apartarnos, el estar, que la creación, y aquí viene para hoy el cántico que estamos haciendo,
celebrando Este año, sí, este cierto. año todo lo del Ujú, cántico de la criatura, es que él viene de eso. A él podemos decir que lo ha sanado la naturaleza. mm, Porque cuándo se le fue cambiando eso de la violencia? Él venía a ser violento, de ser el señor del negocio, el hijo de Pedro Bernardo. Es que todo ese estatus hay que sumarlo y eso lo podemos sumar bien hoy porque aquí en El Salvador, que somos clasistas y de estratificación social muy fuerte, lo entendemos. Y nuestras sociedades son clasistas y de estratificación. Es mm. solo nosotros los franciscanos que de repente cuando parecemos tan iguales, tan sencillos, es que eso es propio de nuestro espíritu libre. Y ahí Francisco, pues ya rompe la búsqueda, el silencio, sigue yendo a las celebraciones, se siente inquieto, ¿qué hago? Hasta que un día, en la celebración de San Mateo, en la porciúncula aparece, va a la Eucaristía, aquella capillita pequeña, en la porciúncula, no la basílica de hoy, ponderosa y grande, va y escucha el Evangelio, el Mateo 10, el envío, y vayan, El no envío. lleven nada, y anuncien, y van a sanar, y dice, te lo sabes bien vos, Malcolm, y dice Francisco, esto es lo que quiero vivir, esto es lo que he buscado con todo el corazón, esto es lo que me apasiona, esto es, hoy sí, esto es. Está Francisco le hacía caso al Evangelio. Encontró la respuesta de aquella pregunta. ¿Quién es el amo? Yo pensé que pegué bien la pregunta. Aquí está. Ahí está. Y el llamado también. Bueno, ese llamado en ese envío. O sea, ahí prácticamente ya encontró la respuesta que él tanto estaba buscando, porque fue varios años, ¿verdad? Que él estuvo Sí. ahí preguntándose, buscando y viviendo diferentes acontecimientos, todos los que obviamente has mencionado, hasta que por fin llegó este momento. Y fue en el propio Evangelio que encontró la respuesta. Y en el propio, ahí Francisco Evangelio vivo. Sí, Mm, ahí empezó su ruta. Ojo, todavía solo, todavía caminando, itinerante, hablando en las plazas, cosas que sí se practicaba más los movimientos heréticos, que fueron tildados así, ¿va? Porque hablaban correcto. muchos movimientos laicales, había una revuelta de los laicos, ¿eh? Los Correcto. laicos estaban tomando un lugar que no lo tenían en la iglesia oficial. Y Francisco va por ese tejido, entre esos, con un sayal que tiene color, ¿qué? Marrón, gris, negro. Es que no podía tener color. Ese es el punto del sayal, porque el color había que pagarlo. El rojo, el verde, el amarillo, el azul, eran Ujú. colores teñidos. Eso era carísimo porque era en tela. Él usaba un yute, un saco, una cosa Sencillo. rústica, el color que hallara, ¿verdad? Porque bueno, también nosotros cuando le hablo a los frailes nuestros, y el color café, bueno, el café es hoy, pero porque es tela y hoy se tiñe muy bien, pero en el tiempo de Francisco fue el color que halló, gris, oscuro, marrón, no sé qué colores, era el que no tenía que tener color. Ese era el punto. Y era la Ujú, ropa de los campesinos, que tampoco podían pagar los colores. Los que podían pagar los colores en la iglesia era los que iban a vestir la liturgia de color, verde, rojo. Lo que hoy en la liturgia lo vemos tan sencillo, en ese momento tenía su costo Es- grande. en cierta manera, ahora que lo estoy pensando, el hecho que usted tuviera ropa con color en esa época es como que hoy en día uso ropa con marca. Marca, muy bien Me dicho, imagino. marca. Sería el Ujú. sinónimo. Sí, y O marca sea, no significa la. estatus para mucha gente. Al final sí, eso era, buscar el estatus por una marca. Y en el Ujú, momento es que ni era accesible, era la minoría, super minoría, ujú. Sí, el porque color. para Francisco, disculpa que te interrumpí ahí un toque, No, pero me no, imagino sigue, que sí, sigue. en este caminar de Francisco, él fue de ser alguien que tenía cosas, pertenencias,
propiedades, podemos decir. Todo esto parecía ser que lo que le daba a él valor, o que esto es lo que me simboliza, esto es lo que me identifica. Pero al descubrirse con el Evangelio, a encontrarse con Dios, encontrarse con el Señor, con Cristo, ya nada de eso importa. Ya todo eso pasa a secundario hasta último lugar. Lo que más vale es, me imagino, el ser, pero ante toda esa relación con el Señor, esa constante conexión con Cristo que incluso lo lleva a ser meramente cristocéntrico. Me imagino que Ahí, va por ahí un poco el asunto. y ahí es, así lo vemos y después de sus escritos van a reflejar lo que está diciendo bien, Ujú, cristocéntrico. Pero fue la sencillez de escuchar el Evangelio y creerle ujú, al Evangelio. Y él incluso le pedirá claro. al sacerdote que se lo explique, porque esa era la Ujú, actitud, pues no había estudiado teología Francisco, entonces ujú, hoy tenemos más acceso y tantas cosas para comprender un texto y para enredarlo también. Sin embargo, Francisco sí no, tenía que preguntarle y después quedarse él rumiando. ¿Y dónde dormía y dónde vivía Francisco? Se iba así de regreso, no es que desde que salió de así, pues no podía entrar porque también lo llamaban loco, dicen los geógrafos. Algunos lo describían que le tiraban piedras, o sea, hey, te sí, cierto. enfermaste. Y los mayores creían que sus hijos se podían enfermar de lo que se enfermó él. Entonces, este fue a la guerra, vino loco, Sí, pues si no regresó cierto. y dejó el caballo y la armadura. ¿Quién deja eso? El carro. Ibas con un carro y un carro caro, ¿verdad? El hijo de Pedro Grandone, y dejas todo y hoy te venís y te vemos en los bosques, te vemos con los pobres fuera de así, vas a esa ermita de San Damián que está cayéndose, te pones a Ujú, arreglarla. No, no, chiflado, no, lo siguiente, está totalmente. No era aceptable. Ahí no se miraba evangelio porque la iglesia tenía su lugar, la liturgia tenía su lugar, la estructura católica tenía su lugar, que no era fuera de los muros, que no era con los pobres de esa manera. Sigue haciendo caridad, pero no con ellos sentados, comiendo, regalándoles ropa. Todavía fue a una, ¿cómo se llama? Peregrinación a Roma y regaló toda su ropa y se puso de mendigo, dicen los geógrafos. ah, O sea, cierto. Ujú. está toda esa fuerza en él porque el Evangelio quiere vivirlo. Y recapitulando, a este momento Francisco lo ha movido la frustración de la guerra, de no encontrarse ahí, y comenzar el dolor y la debilidad de la enfermedad, que será para su muerte lo más crucial. Él muere por estar enfermo, Ujú, que lo acompañará a la tribulación, como él llamará, lo va a acompañar el bosque, el encuentro con las criaturas, las cuevas, y ahí aprender a orar, porque no llevaba una guía de oración, no venía de talleres de oración, es que él va a aprender a orar en esos lugares y no se va a desprender de ir a las ermitas sencillas. Escuchar el Evangelio en la sencillez no es lo mismo que escucharlo en la catedral o en una basílica. Lo estás escuchando con esos tres pobres que estaban sentados, esa comunidad que así la despreciaba, ahí escuchaba el Evangelio Francisco. Y el gran abrazo del leproso, los leprosos, el encontrarse, va a mover todo su ser y retomemos la mirada que todos los franciscanos la conocemos, del crucifijo de San Damián. Ese estilo glorioso de pintar a Jesús, pero en el de San Damián tiene un rostro, lo hemos visto en los ojos, una acogida, uno se siente acogido cuando ve el crucifijo de San Damián, abrazado. Eso lo vivió Francisco, de seguro. Y ujú. escuchar el Evangelio y decir, esto quiero vivir, ahí comenzó su aventura, ahí consolidó más que comenzar ese camino que él va a querer hacer, seguir a Cristo pobre y crucificado, como lo va a escribir después en sus textos, pero con una convicción y movido del Evangelio. Y desde ahí él va a ser iglesia. No la iglesia le dijo cómo ser. Por eso él dirá en su testamento, en la regla, él en todo momento, el Señor mismo me condujo, el Señor me dio a los hermanos, el Señor me inspiró, esa es su frase. El que por divina inspiración viene a la orden, recíbanlo, díganle que es así. Él cree en el Espíritu.
Y eso en la época no era el principio. El principio Ujú, era creer lo que dictaba la jerarquía, lo que dictaba la iglesia institucional. No, él se deja conducir. No es fácil. No es así nomás que sale hablando y el Señor me dijo, va, no, no es citar a Dios así de vulgar. Es que hay una experiencia con todos estos elementos y donde el que lo sostiene y lo hace que no se pierda es el Evangelio. Hasta que lo empiezan a buscar sus amigos que se volverán la primera fraternidad. ujú. Sí, no, definitivamente qué bueno ese recorrido. Ahora, con todo esto, ahora que mencionaste se forma la primera fraternidad y todo, sin duda, todo lo que hacía Francisco, o todo lo que él estaba haciendo, que me imagino que ya está ya enfocado y inspirado en el Evangelio, ya comenzaba a vivir el Evangelio, me imagino que conmovió a otras personas, a ciudadanos de Asís, a otras personas y se terminan acercando a él, porque me imagino que ellos ven obviamente una vida interesante de la forma que él lo está viviendo, que es prácticamente vivir el Evangelio. En cierta manera podemos decir que tal vez él inspiró la conversión de otras personas tal vez fueron inspirados a encontrar esto mismo que él encontró, que parece ser como, bueno, yo sé que algunos tal vez se alejaban porque decían, tal vez es una enfermedad que está sufriendo Francisco, pero otros encontraban un Francisco muy diferente, muy alegre. Qué bonito, yo quiero conocer eso y tal vez, o sea, su forma de vivir, digamos ya a este punto, el Evangelio. Me imagino que inspiró a otras personas, ¿verdad? Para convertirse, acercarse a él y a todo este nuevo movimiento que se está dando, pero ante todo a Dios, ¿cierto? Sí, ¿qué movió en estos amigos? Porque los primeros se acercan, son amigos, Ajá. son conocidos, ¿verdad? Son muy pocos, o sea que o eran sus amigos verdaderos, como decimos, los cinco de la mano, los dedos de la mano, o de verdad eran los que llegaron más profundamente. Y que, por ejemplo, Bernardo sí era noble, era Mm, caballero, era formado, era catoliquito, totalmente. Y él va a ver en Francisco algo diferente. Eso sí creo que lo saca más Cavani en sus películas de Francesco. Ese conflicto Bernardo sí le sacude ver a Francisco así, porque también conoce a Francisco en profundidad. Entonces, por ahí es que es la atracción es muy en nuestros términos humanos que tenemos. O sea, este está, lo veo feliz, tan igual o mejor que cuando andaba con otros en la fiesta. sí. Convencido tan igual como cuando fue al de caballero que iba a vencer a los otros. O sea, este ha dejado en la ruta que iba y bueno, ya era el comerciante. ¿Qué más busca? Y lo veo bien, lo veo, lo escucho y está siguiendo a Dios. Habla de Dios, habla del Padre, habla de Jesús, de seguro de María, porque después lo va a escribir que es tan pobre como su hijo. Entonces, esa es la locura. En Francisco le empieza a traer. Y el primer grupo que más o menos es descrito en tres compañeros, los agiógrafos, leyenda de Perusa, recuerdo, eh, que estamos hablando de 1208 por lo menos, este grupo va a ser variado. Hay incluso un sacerdote, Mm, sí, que lo va a buscar, van sí. a ser los amigos, van a haber campesinos, dice ahí, después va a describir. Eso ya de por sí dice y rompe la estructura tradicional del monacato o la de los canónicos, donde era selectivo los que iban a entrar. Mejor dicho, Mm, ahí, no, ahí nunca iba a entrar un pobre. Y si entraba un pobre era para ser sirviente. Y por eso después inventarán un término peyorativo y clasista en la vida religiosa que se llamaba hermano donado, hermano lego. O hermano sea, donado. sí hubieron cosas así horrorosas en los S- bailes, en nosotros, ¿Qué? antes del concilio. Era el hermano que no podía estudiar, no le iban a dar votos, pero ahí estaba limpiando siempre la sacristía. Algo Porque él como San Martín de Porres, ¿verdad? Sería algo así. él sí tenía votos, pero algo así, pero tenía Ah, votos, le cubría canónicamente los votos, pero habían oh, otros bueno. que no, eso fue una estructura injusta que creó la vida religiosa. Y Ok. ahí en ese momento Francisco recibe a toda clase.
el que por divina inspiración, quizás de eso, y como eran noches y de despojo, ¿quién llegaba a buscar ahí poder? Privilegio, estatus, mm, Nele, no había. Era Cristo pobre crucificado. Era el encontrarse en una fraternidad, en una igualdad, en un compartir, en una familiaridad, como lo va a insistir en su escrito Francisco. Trátense con familiaridad. Como una madre trata a su hijo, así debemos de mm, tratarlo. O sea, todo eso, lo que ya lo tenemos después en los escritos de él, era lo que le inspiraba. Pensemos así las relaciones que se van a dar. En esa primera fraternidad que en 1209 se va a atrever, o 210, algunos historiadores lo están ubicando ahí, a ir al Papa. ujú, mm, Ese grupito que posiblemente una, la influencia era el obispo de Asís, Guido, y la otra Bernardo, que era noble. O sea, los nobles sí tenían entrada, sabían por qué puerta entrar a la sede romana. Eso Francisco no sabía nada. Bernardo posiblemente que sí, y el sacerdote canónico que entró. ujú. Sí, interesante. Fray, tal vez ahora, tal vez enfocando un poco sobre la imitación que Francisco hizo de Cristo, porque ese es el punto, digamos, Francisco vivió el Evangelio, lo que enseñaba ahí, que prácticamente él era un imitador de Cristo por excelencia, ¿verdad? Incluso le decían a él, o lo describían como alter Christus, como si fuera otro Cristo. ¿Verdad? Era una cuestión ahí increíble. Entonces, él realmente cumplía, vivía el evangelio. O sea, se convirtió no solamente en modo de vida, pero se convirtió, o sea, se convirtió él en evangelio prácticamente. Vivió el evangelio tal pie de la letra en un nivel tan radical en su época. O sea, no sé, fue un imitador de Cristo, ¿verdad? Podemos decir por excelencia, Francisco, por esa misma razón. Bueno, lo que hemos visto el recorrido, sí, lo hace que él va a agarrarse en Cristo, como digo, Ajá. no se va a inspirar en la estructura de la iglesia, y vuelvo a citarla, a la jerarquía, porque incluso la jerarquía en ese momento, la iglesia tenía como práctica las cruzadas, algo que después Ujú. Francisco va a ir de una manera totalmente diferente. O sea, solo alguien inspirado en el Evangelio, creyendo en Jesús pobre y crucificado, va despojado al sultán, como lo va a hacer ya en el Cierto. 19, 1219. O sea, te pelaste, bro, decimos en Salvador, estás loco. Y eso era, se lo dijo el obispo, usted va por su cuenta, se lo dijo en Dama, Sí, el es haber obispo Jacobo de muerto, Mitri. prácticamente. Usted váyase, pero de su Suicidio. cuenta, usted no lleva armas, usted no va, usted va a los enemigos sin armas. Pero antes, Ujú, entonces, Francisco, todo su camino va a ser desde Cristo, por eso su exigencia va a ser vivir radicalmente el Evangelio. Desde ahí es ujú, la ruta. Eso le llevó a construir la fraternidad, la hermandad, lo que conocemos hoy, que queremos muchas veces romantizar, es el Evangelio. Y el Evangelio nos desafía, pero hay que buscarlo y hay que encontrarse con Jesús. Ahí hay que tener presente eso, que en la espiritualidad franciscana nos encontramos con Jesús cada quien en su medida, aunque vivimos en fraternidad, aunque vivimos con otros, pero la medida no es igual. No nos cortan con la misma tijera a la OFS, a la OFM, a conventuales, no, nada de eso. A todos, a las clarisas, a las hermanas, no. A todos hay un modo propio. Mantenemos nuestro modo de cómo nos encontramos con Cristo. Las ujú, rutas son diferentes. Aunque seamos OFS, terminamos entrando a una fraternidad OFS, pero yo llegué por rutas distintas y ujú, sigo las intuiciones y emociones del espíritu. Eso es propio de Francisco. Y eso tenía. Él no se detuvo ahí después de que fue al Papa en 1209 y el Papa pues dijo, bueno, estos viven apostólicamente. Además tuvo un sueño, parece, según los geógrafos, y él en el sueño él le reveló que bueno, se revela a Francisco como mujer, para empezar, y se revela que esa mujer pobre, esa harapienta, esa miserable, va a sostener la iglesia. Y Giotto lo va a pintar muy bien a Francisco sosteniendo los pilares de la iglesia. Esa pintura de Giotto es bellísima, todas las de Giotto son muy significativas y va a cargar, decir, confiamos. Y se la juega el Papa Inocencio III, que se considera en la historia de la iglesia uno de los papas más poderosos bélicos
en el sentido de armamentismo que se enfrentaba. Él no se detuvo. La Quinta Cruzada la llevó él y perdió ante los musulmanes y todo. En la quinta hubieron 8, pero Francisco le toca vivir la quinta. En ese tiempo, Francisco, va. Ujú. Entonces, en ese gran poderoso papa que se creía representante de Cristo, por eso en ese tiempo se llamaban vicarios de Cristo los papas, ¿ya? Ese Francisco está ahí, sencillamente, el hombrecito diciéndole, le presento el proyecto de vida que no se ha encontrado ese texto, porque él dice que había un escrito, pero no se ha encontrado nunca. Todos, Cierto. este cosas lo andan buscando como el Santo Grial, creo. ¿Cuándo Ujú. encontramos ese papel? A ver, ¿dónde está ¿cómo se llama? Ese Creo que le llaman cuerito. protorregla, creo que Se le le llaman, llamó, ¿verdad? se le llamó un tiempo así, pero hoy ya se acordó de que Ajá. era el proyecto de vida. Proyecto de vida. Ujú. El proyecto de vida, o sea, era un movimiento que tenía un proyecto de vida y que el Ujú. Papa dijo, vayan a vivir, tienen la aprobación. De viva voz y Francisco no esperó más y se fue, como lo quito con todos ellos. No, no, no esperemos más. Y Bernardo lo ha de haber asesorado. Con eso te basta, papá, no creas que vas a tener más. Y tan es así que la regla Bulade es hasta 1223. De Ajá. 1209 a 1223, póngale, jurídicamente no les creyeron. Ajá. Y ahora que mencionas esto sobre las reglas, a mí me llama mucho la atención porque esa primera regla o ese proyecto de vida que decís, ¿verdad? Que ahora se llama, era puras citas bíblicas. O sea, para Francisco, esta es nuestra regla de vida. Y era un montón de citas bíblicas prácticamente. Una lista de puras citas. Que incluso, bueno, obviamente la regla bulada no está formulado de esa forma. Es ¿cómo se llama? Más una legislación que tenga sentido para la iglesia. Pero siempre llama la atención que la regla bulada de 1223 comienza hablando de que nuestra vida, nuestra regla de vida es la obediencia del Santo Evangelio. Termina de la misma forma, también la regla al puro final también lo dice, lo cual prácticamente da a entender que el centro de todo es el Evangelio. Las clarisas también, la regla que le hace Santa Clara para las hermanas, las damas pobres, también dice obediencia al Evangelio. Incluso nosotros de la Orden Franciscana Seglar, nuestra regla también, incluso la actual, la Paulina, en el artículo 4 también dice que nuestra regla y vida de nosotros los franciscanos seglares es el Santo Evangelio, el seguimiento. O sea, se convirtió igual el proyecto de vida de Francisco, que era el Evangelio y era el montón de citas bíblicas y todo, en la vivencia en sí del Evangelio, se convirtió en regla de vida de todos nosotros los franciscanos y que debiera ser también de todos los cristianos. Exacto, lo has dicho bien. Ahí es donde vemos la ruta evangélica que va a mantener Francisco, porque ya te fuiste hasta la regla, ¿verdad? Bulada. O sea, del 1209 en fraternidad a 1223, Francisco es fiel al Evangelio y el Ajá. Evangelio lo guía. No se pierde, porque pudo haber estructurado algo que no es evangélico. Entonces, bien ha citado la regla no bulada que se ha encontrado, porque consideran que hubieron muchos proyectos de regla, porque Francisco en la carta a un Ujú. ministro le dice, cuando vayamos al capítulo vamos a abordar este tema y lo vamos a legislar. Ese es un aspecto. Y también cuando en el 1217 que se organizaron las primeras provincias que salen a Alemania, a Francia, a España, ahí también se hablaba de estructurar, de una Mm, posible, pero no se han encontrado los textos. La que ujú. se ha encontrado es la de 1221, que por mucho tiempo le llamó primera regla y a la otra segunda regla. Cierto. Pero viene la Ujú. dinámica desde el proyecto de vida de 1209. Hay un proyecto de vida que es evangélico, que es cristocéntrico. Ese no se perdió. Y es el que va a resaltar en el testamento. El Mm, Señor me condujo, el Señor me inspiró, el Señor, y sean obedientes a la iglesia. Eso es parte, pero no es el principio. Bien lo dijiste, la obediencia es al Evangelio. Si Francisco se hace de la iglesia, no tuviéramos este carisma. Él hubiera sido un cristiano más y ya estuvo. La cierto. audacia, el desafío.
La creatividad, como lo hace el espíritu, y la profecía, la tuvo porque Ujú. se apegó al evangelio y fue ese lo que siguió el evangelio, que se le ocurrió en el discernimiento llamarse hermanos menores, cuando es una clase social lo de ser menores y mayores en el sistema feudal. O sea, dijo ya de entrada, yo no me voy a ubicar con la clase alta en estratificación. Y por eso no va a tener propiedades. Eso les costó a los frailes mil y a todos. Al final, ni muerto estaba cuando ya tenían propiedad los frailes. Ahí describe Celano que, según de Celano, que él vino del sultán y se subió al techo de una casa y se las desarmó porque no vamos a tener propiedad y todo eso. O sea, Francisco era radicalmente, quería vivir sin propio, por eso, porque el Evangelio decía, no tengo, Jesús dijo, no tengo donde dormir, las zorras sí tienen, yo no. Ahí está. Era eso, Ujú. él agarraba el Evangelio en su espíritu y vida. Ujú. Sí. Y Cristo a él le dio la ruta. Y Cristo, pobre y crucificado, son los dos calificativos que le inspiran a Francisco, que le hacen vivir. Y dice, su madre pobre también, como en la admonición primera, que es una joya teológica y espiritual ese texto, Ujú. ahí también estaba. Sí. Y entonces, como bien dijiste, la regla nóbula de 1221, ese proyecto de regla, lo hicieron con la fraternidad, fruto de capítulos. Y los textos bíblicos dicen que a él importaba eso. Dice que a él importaba que el proyecto fuera desde la perspectiva bíblica, diríamos hoy, desde el Evangelio, lo que la regla bulada va a quitar, porque ya le interesa a la iglesia, a la sede romana, que sea una regla ya bastante con aprobar una nueva regla que se había dicho en 1215 que no se iba a aprobar, eso ya se había dicho en el concilio lateranense, en cuarto lateranense de 1215, que no iba a haber nueva regla. Ah, no, a Francisco se le aprobaron, Ujú. pero le quitaron todo lo que puede hacer utópico o soñador Ujú. y dejaron la legislación, 12 capítulos, pero que ahí sigue estando el espíritu original de Francisco. Ujú. Wow. Right. Yo lo que estaba pensando también importante para que habláramos, porque ahora hubieron varias cosas que mencionaste y es importante recalcar esto, la radicalidad de Francisco en cuanto a la vivencia del Evangelio, que se convirtió en norma de vida, se convirtió, lo plasmaron en las reglas, se convirtió en centro de todo, él fue cristocéntrico. Pero ahora bien, traigámoslo para hoy, hoy en día, en nuestras vidas. ¿Por qué? Mucha gente puede decir, muy bonito que San Francisco hizo eso y que vivió el Evangelio así de esa forma y que Francisco era un fiel seguidor de Cristo, muy bonito, ¿verdad? Muy romántico todo, ¿verdad? Pero es difícil vivirlo hoy, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? Habrá mucha gente que va a decir, hoy es muy difícil vivir el Evangelio, como Francisco lo vivió en la época de él. Fue fácil en la época de él incluso, o fue fácil para él, porque él nació santo, porque alguna gente también diría eso. Evidentemente, ya sabemos que no fue tan así el asunto, pero eh, vivir el Evangelio hoy, o sea, hablemos sobre ese punto, ¿verdad? Es difícil. Y habrán retos, de hecho hay desafíos, ¿verdad? No sé, si queremos nosotros vivir el Evangelio hoy, inspirados en San Francisco, ¿cuáles usted diría que serían como los mayores retos o esos mayores desafíos que nosotros los cristianos tenemos hoy en el siglo XXI para poder vivir el Evangelio como Francisco lo vivió a ese nivel de la radicalidad de él? Bueno, has dicho varias cosas que me hacen también pensar y sentir. ¿Va? Yo soy el primero que no lo vivo como Francisco, no creo que sea posible Mm. esa audacia de él. Él se dejó Mm. arrebatar del espíritu, o sea, lo que menos es en Francisco es romántico, es Ujú. agradable, es poeta y muchas cosas, pero no es un iluso romántico, pero él vivió con dolor, por eso los estigmas son la marca de Cristo en su cuerpo. Hemos hablado tanto que el cuerpo le marcó. ¿Y qué Ajá. pasó?
que él estaba decepcionado de los mismos frailes. Y la mejor escrito que lo dice es la verdadera alegría. Ese escrito no es para decir, me dejó el bus, soy franciscano, verdadera alegría. No te dejó y bueno, aguantate, papá, tener paciencia y deja que venga el otro. Eso no es trascendente. La verdadera alegría es tus hermanos te echaron, tus hermanos no te aceptan. Vos, fundador, vos que sos la inspiración de esto, no te reconocen y vete con los crucifijos, con los leprosos, así le dice el hermano que lo atiende en esa descripción. Entonces, y él descarta que no creas que predicar es la buena alegría, no creas que ser santo, hacer milagros y todo eso, todo lo que estaban haciendo los frailes en la época, ser un catedrático, todo eso había en la fraternidad. Eso no es la verdadera alegría, sino que, que aceptes los límites, la frustración, la debilidad, la fragilidad, lo vulnerable de tus hermanos y de vos mismo. Eso, si lo aceptas con paz, es verdadera alegría. No, no, eso es una fumada sin palabras. O sea, o sea, nos duele cuando nuestros hermanos, amigos, familiares nos hacen eso. Otro me lo puede hacer, pero es destrozante. Y Francisco se recuperó en los estigmas, es que vuelve a cantar. De hecho, la oración que se ubica para ese momento es la alabanza al Dios Altísimo. Tú eres humildad, tú eres fortaleza, tú eres refrigerio, tú Ah, eres cierto. Señor Altísimo, no es otro, porque yo no lo soy. Francisco tenía esa conciencia y Francisco, en ese sentido, ¿a qué nos invita hoy? A no perder la ruta, el Evangelio, el abrazo del leproso, el estar en la manera sencilla de los pobres. O sea, diríamos hoy en boca del gran legado que nos dejó el Papa Francisco, ser una iglesia pobre. Esa es la primera propuesta nuestra. Nosotros no vamos a pactar con una iglesia que no es pobre, ni vamos a promoverla. Es promover una iglesia pobre, de puertas abiertas, de chiquita, como la porciúncula, pero que cabemos todos. Eso es absurdo, ¿va? Que es pequeña y que cabemos todos. Pero todo eso lo podemos hoy lograr sin ser románticos con el Evangelio. ¿Quién me orienta? El Evangelio. No que la constitución, las constituciones de la OFM son audaces. Imagínate que ahí no existe la palabra convento, solo casa. Y los frailes en la boca tenemos convento para arriba y para abajo, lo que más detestó San Francisco. Y no es el problema con los hermanos conventuales, es que no, eso quedó el nombre porque se los metió el obispo, el papa, porque ellos viven como hermanos menores, igualito como nosotros queremos vivir. Por eso hoy los cuatro ministros escriben juntos. Los cuatro ministros le han pedido a la Santa Sede de que somos una fraternidad de laicos y clérigos en igual condición. No nos estén estratificando. Han pedido los cuatro, porque desde el Concilio Vaticano II hemos recuperado el volver a los orígenes, y volver a los orígenes nos desafía a todos. ¿Por qué hay hoy familia franciscana? Porque el Evangelio no va a estratificar, no va a ser categoría fray 1, categoría fray 2, laico 3, laico 4, no hay extra. Y eso nos cuesta creer, pero Francisco lo hizo así Cierto. por el Evangelio. De Ujú. hecho, la cita que está de Mateo 23:8 en la regla novulada, en el capítulo 22 y 23, que son una joya esos dos capítulos, ahí lo que sale es que no se llame nadie maestro, no se llame nadie prior, no se llame superior, sean todos hermanos. Hermanos. Y eso, Ujú. para hoy, ser hermano no es de tema religioso, es de tema profético porque toca la estratificación social y política, económica que hemos creado en este sistema. Que yo considere hermano, veamos todo el tema de los migrantes, la xenofobia, veamos el discurso ahorita en la ONU, los que han habido estos días, todo. ¿Por qué no voy a estar en contra de un Estado como el de Israel que es genocida y que quiere desaparecer a seres humanos? No vamos a aplaudir eso. Ahí se quedaron los católicos y entre esos hay frailes y ortodoxos. Dijeron, no nos vamos, nos quedamos. Eso, así tiene. Entonces, hoy en día, si yo me agarro el Evangelio,
Eso sí, vamos a hacer cosas que no van a aplaudirnos rápido. Oye, mal con eso no se hace en la Sí. iglesia. Aquí en Costa Rica, ¿cuándo se ha visto eso? Eso nunca. ¿Cómo se te ocurre que vamos a ir eso? ¿Cómo se te ocurre? Eso es lo que le ha dicho Francisco. Y hoy, si vivimos el Evangelio, vamos a crear cosas nuevas. La fraternidad no será hermanito, siéntese hermanito. No, es hermano porque de verdad te estoy aceptando como un don, dijo Francisco. Y te acepto a vos. ¿Cómo acepto al no católico? ¿Cómo acepto al otro? Como el migrante que tocó la puerta, que es un extranjero en la tierra, donde yo estoy, donde yo sí tengo seguridad. O sea, esos Ujú. son las partes del Evangelio hoy, que voy a una Eucaristía Claro. y lo que yo voy a contemplar es, como dice Francisco, Él se humilló tanto que quiso quedarse en un pedacito de pan. Mi contemplación no es la custodia, que hoy todos pagan una custodia cara, les encanta a los padrecitos eso. No, es ese pan simple y sencillo que es cualquier cosa. Pero ahí, en ese momento, eso a Francisco lo atontaba. ¿Cómo es posible? Dice que va a bajar vuelvo a la admonición primera, y se va a hacer Así. cercano a nosotros. ¿De dónde? Claro, es cierto, de dónde, así hay que decirlo. No Ujú. vamos porque hay espectáculo o show de eucarístico, de adoración los jueves. El franciscano irá por la simple presencia de Cristo en este pan. Y eso es evangélico. No lo sacó de la iglesia poderosa medieval. Lo sacó del evangelio, de aquellas experiencias con la iglesia de San Damián, de la Porciúncula. Y por eso pudo reconciliarse y cantar al final de los momentos, pues. Sentirse. Eso nos desafía hoy. Cuán reconciliados estamos, cuánta fraternidad abierta. La iglesia nuestra ha sido excluyente, lo dijo el Papa Francisco muy bien. Tenemos más normas para excluir que para atraer. Mm. Pues los franciscanos deberíamos hacer totalmente lo contrario. Teníamos que tener puertas, ventanas abiertas, vos, pero fulano, es para Francisco. Si él llega a vivir el Evangelio, él lo va a vivir. Dijo que no nos metiéramos con el pecado del otro. En la admonición, una de las admoniciones, no recuerdo el número. Las admoniciones son poderosísimas, las 28 Ujú. admoniciones nos desbaratan. Con esas, Sí. digo yo, agarremos las admoniciones, va, es un ejercicio. Las 28 admoniciones, todas tienen cita evangélica, como bien has dicho vos. Va, vámonos por esa ruta y nos vemos como franciscanos y franciscanas a la vuelta de la esquina. A ver qué logramos vivir de esas 28 admoniciones. Sí, sí, sí. Buenísimo. Más bien, para ir cerrando, em, ¿qué dirías vos si Francisco de Asís estuviera hoy en día? Si Francisco de Asís nos hablara hoy en día, ¿qué mensaje usted cree que él nos daría para motivarnos a vivir el Evangelio? Y en este mundo, ¿verdad? Que está pasando muchas cosas. Después que le pase el enojo a Francisco de vernos, pues si era enojado, ¿eh? Hay muchos textos y geografías que hablan de su enojo. Creo que seguiría insistiendo en que seamos hermanos y hermanas menores. Hay que recordar que Clara quería ser hermana menor. Ujú. Después la metieron a un monasterio ya muertecita. ¿Qué podían hacer con ella, va? Si recibió la regla de 1253 cuando muere. Pero bellamente ella quiso ser una hermana menor. Entonces, para hombres y mujeres, para la propuesta masculina y femenina, es ser hermanos menores. Eso en esta estructura clasista que está estratificada, que cada vez siguen habiendo más empobrecidos y marginados, ser buena noticia hoy es ser hermano menor, hermana menor. Y no nos pertenece eso a los frailes. Pero por eso se desbordó la familia. Por eso preguntaba franciscana. Sí hay, acabo de conocer un grupo de franciscanos de Brasil que están en Haití. Los conocí esta semana pasada que anduve en Panamá. Y se visten con el hábito al modo capuchino, lo tomaron así. Creo que es el hábito más cómodo para mí, porque no es tan faldón ni tan amplio, tiene menos tela que pesa. Entonces,
ese hábito, lo tomaron ellos. ¿Y qué se dedican? A la salud, atienden enfermos, drogadictos, con SIDA, niños desnutridos, esos 4 aspectos. Y surgieron en Brasil, hoy tienen como 15 casas, presencias, ahí están en Haití, donde todos queremos salir mejor, y sirviendo a los niños. O sea, ¿eso de dónde lo inventaron? Es que ese es el espíritu de Francisco, no lo podemos detener. Me Mm, dijo un jesuita, es que ustedes son desordenadas, la orden, ¿cuántas reformas han habido? Con San Ignacio no hubo ninguna. Exacto. Es que la reforma también dice de lo evangélico, porque es que inventamos de nuevo, porque el evangelio nos desafía. Con esa tu preguntota, nos quedamos para mí, pregunta abierta. ujú, ¿Qué puede ser la fraternidad de fe de que está ubicada en Heredia, la que está ubicada aquí en La Palma? No son categoría menos de los frailes. Aunque un fraile diga yo, allá ellos en Europa se han peleado el sello, el cuerpo, oye, eso ha sido, deberíamos celebrar 800 años de no hablarnos. Eso podríamos lastimosamente celebrar los frailes. mm, Pero es cuando el poder nos agarra, cuando el estatus queremos, cuando queremos aparentar. Francisco fue todo lo contrario, la sencillez, la simplicidad, la humildad. Eso está en las virtudes que él propone. mm. Pues con eso, hoy en día, es tan valioso. Yo llego a un lugar y ni nos saludamos hoy. Me subo a un bus y no miro a nadie yo. Entonces, todo eso puede ser una propuesta afable, Mm, comprensiva, agradable. Eso es una buena noticia hoy. Ese modo de ser hermanos y menores. ¿Y mm, cómo? Eso nos toca a cada fraternidad recrear. mm. Sí, buenísimo, buenísimo, Fray. Bueno, más bien quería decirte que, bueno, muchísimas gracias realmente por todo lo que has compartido, ¿verdad? Con nosotros el día de hoy. La verdad, muy valioso. Yo sé que todo el mundo que está escuchando, obviamente, algo le tuvo que haber quedado. A mí me ha quedado, de hecho, más de una cosa, lo que se ha hablado el día de hoy. Entonces, sí, ante todo, más bien gracias por estar y poder sacar este ratito, su tiempito, ¿verdad? Para poder compartir con nosotros. Me he sentido bien, me ha vuelto a que me inspire. Y igual, cuando yo estoy con la familia franciscana, creo que nos inspiramos. Y como tengo la firme convicción de que no hay estructura mejor en el franciscanismo, de quién es más, quién es menos, somos una familia, se ha extendido así por puro espíritu, no se va a detener y no somos dueños ninguno de este carisma, por eso está tan rebotando en todos lados. Por eso un papa se nombró Francisco y por eso creó la Laudato Si, que es todo el cántico hecho social y político, una buena noticia. Es Ujú, el carisma que dejó el pobrecillo de ti. Gracias sí, de verdad, Malcolm, por esta invitación. claro. Sí, no, buenísimo. Fray, ¿qué le parece si cerramos con una oración? Muy Ujú, bien. Bueno, ya la hiciste inicial, pero es muy válida esta oración, la que consideramos que por la hagiografía de Celano, ¿va? Que Francisco la hizo delante del crucifijo de San Damián, la hizo solo, cuando no entendía cuál era su rumbo. Eso necesitamos hoy con tu última pregunta. ¿Para dónde vamos los franciscanos y las franciscanas? Orémoslo siempre con esta actitud. Oh alto y glorioso Dios, ilumina ilumine las las tinieblas de tinieblas mi de mi corazón. corazón. Dame Dame fe fe recta, recta, esperanza esperanza cierta, cierta, caridad caridad perfecta, perfecta, sentido y conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para que para que cumpla cumpla tu tu santo y santo veraz y veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. Señor nos guarde y nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, de nuevo, gracias, Fray. Muchísimas gracias por todo. Y también, bueno, también gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en este episodio. Bueno, ya saben, ¿verdad? Si les gustó este episodio,
bueno, denle like, comenten, pero ante todo compártalo con alguien más, porque sin duda alguien necesita escuchar esto. Si sienten que este episodio puede ser una bendición en su vida, compártalo. ¿Verdad? Y como ya he dicho más o menos un par de episodios, ya el hacer este tipo de acción de darle like o comentar y compartir, le dice al algoritmo de YouTube que este episodio vale la pena, entonces se comparte más. YouTube comienza a compartirlo más, entonces ya saben, ¿verdad? Es importante hacer eso. También ya saben, ¿verdad? También nos pueden seguir en diferentes plataformas. Como ya mencioné, estamos en YouTube, también estamos en Spotify y en Apple Podcasts si también quieren escuchar la versión en audio de este episodio. También estamos en redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram, en Threads y en TikTok. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico encontrandoafrancisco@gmail.com. Como siempre, quiero pedirles que oren bastante para este apostolado, para que siga siendo una bendición en la vida de muchas, muchas personas. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien. Ah, sí bien.